sembrando fe y esperanza, ofreciendo a Dios nuestra alabanza, dando amor, esa es nuestra misión. Centro de fe, esperanza y amor. Amada iglesia, que Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Qué gusto es el poder estar aquí nuevamente con ustedes por medio de esta transmisión, ya que son los medios por los cuales podemos estar llegando a sus vidas, a sus casas. Y para mí es grato el poder compartir el mensaje de la palabra de Dios, pero antes de estar compartiendo la palabra de Dios, yo quisiera que nos uniéramos, amados hermanos, para poder estar orando a favor de la iglesia local, la iglesia a nivel universal, ya que vemos que se ha estado pasando por momentos críticos, hablando en salud, unos ya el Señor los ha recogido, ¿verdad? Pero nosotros todavía estamos aquí. Creo que podemos orar a favor de aquellos amados hermanos, aquellos seres queridos que han perdido a un familiar, y también pues ha habido consiervos que se han ido también, y estemos orando por la vida de cada uno de los hermanos, las familias, que Dios les esté fortaleciendo. Vamos a orar ahí donde ustedes están, acompáñenme, vamos a reunirnos como familias, creyendo que Dios escucha la oración. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te doy gracias en esta mañana por la vida, Señor, que tú nos das, porque somos testigos que es un milagro el poder estar aquí vivos, Señor, y gracias por la iglesia aquí en Atizapán de Zaragoza, Centro de Fe, Esperanza y Amor, por los colaboradores, por los diáconos, Señor, por cada servidor, Padre Celestial, por los líderes, supervisores, asimismo por la Iglesia Universal a nivel mundial. Que tú seas quien estés guardándonos en el hueco de tu mano. Aleluya, bendice a cada pastor, cada siervo, Señor, en las diferentes partes del mundo. Guarda sus vidas, Señor, y asimismo pedimos que tú estés fortaleciendo las familias de aquellos hermanos que han estado perdiendo un ser querido, aquellos amigos también, familias, Señor, vecinos que han perdido un ser querido. Pedimos que tú los estés fortaleciendo y que tú les reveles que a través de todo esto hay un propósito, hay una esperanza para la vida de cada uno de nosotros. Y te doy gracias, Señor. Asimismo nos unimos para pedirte a favor de los hermanos que están enfermos, que están hospitalizados, que están delicados de salud. Que tú seas quien estés ayudándolos, Señor. Que tú seas quien te glorifiques en sus vidas. Enviamos tu palabra de sanidad, de restauración a sus cuerpos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, dos anuncios más y creo que nos vamos a ir con la palabra de Dios. Quiero comunicar a toda la iglesia del Centro de Fe, Esperanza y Amor en Atizapán de Zaragoza, que si usted no está involucrado en la visión, que yo creo que usted comprende este término, usted sabe cuál es nuestra visión, y le pido de favor que se comunique a la iglesia para darle mayores detalles, ¿verdad?, de cómo nosotros estamos al tanto de sus vidas, con la ayuda de Dios. Que sepa que también estamos pues atendiendo a las personas, ya sea por teléfono, y se permite pues que se le pueda visitar tomando las precauciones, y aquí estamos para servirles, amados hermanos. Así es que estamos haciendo por ahí unos cambios benéficos para la iglesia local, y queremos que se reporte usted si no está en un grupo familiar, porque no sabemos para cuándo se va a reanudar las actividades hablando en el edificio, pero en sí la iglesia sigue caminando, solamente se detiene para predicar. Y si usted no está en la visión, llame para que usted pueda recibir una atención por parte de su servidor y poderle darle ciertas indicaciones para que pueda ser usted bendecido juntamente con su familia, los suyos. Bien, asimismo queremos recordarles que ya se nos avecina lo que es la comunión del Señor para el próximo 5
ya de julio, si Dios lo permite, si Cristo no viene, aleluya. El día 5 que esté preparado usted, varón de casa, como lo hemos estado impartiendo por estos medios en nuestras plataformas, para que usted se esté preparando con los insumos, lo que se necesita, lo que es el jugo y lo que es el pan, para que esté usted preparado. Bien, pues estos son los anuncios que tenemos, gloria a Dios, y también si nos está viendo por este medio, pues que se comuniquen aquellas personas que tenían la cita en la iglesia Elim, para que puedan estar platicando con nuestra hermana Ismeraí. Gloria a Dios. Bien, pues vamos a ver la palabra de Dios. Yo quiero llevarlos a un tema que yo creo que no es escabroso. Es muy sencillo este tema, pero muy importante para la vida de cada uno de nosotros. Y el tema que quiero compartir a ustedes es acerca de descubriendo el propósito de tu vida. Sí, descubriendo el propósito de tu vida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay mucho que hacer todavía en esta tierra. Mientras que el Señor nos permita estar aquí, sabemos que hay mucho que hacer. Vamos a orar para que el Espíritu Santo me ayude para poder transmitirles a ustedes lo que Él ha puesto en mi corazón. Espíritu Santo, estamos nuevamente aquí para pedirte la ayuda, para que tú me des la habilidad, la sabiduría para poderles transmitir el mensaje que tú has puesto en mi corazón para la iglesia, Señor, que sabemos que es muy importante el que nosotros podamos descubrir el propósito para nuestra vida, el propósito de nuestra vida, y te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Te damos la gloria a ti. Amén y amén. Bien, pues creo yo que todos somos testigos de cómo la vida se va muy rápido, ¿verdad? En el libro de Job, capítulo 7, versículo número 6, dice que la vida es muy rápida, que es más rápida que la lanzadera del tejedor. La lanzadera del tejedor sabemos que es aquella que trabaja, que va en la punta, ¿verdad? Donde lleva el telar, donde va el telar, y es muy rápido, que no se puede ver a simple vista. La analogía aquí quiere decir que pues sencillamente la vida es muy rápida, se va, o para aquellos que ya somos padres o abuelos, podemos comprender cómo crecieron muy rápido nuestros hijos, pero la pregunta es, ¿cómo más es la vida? Pues la Biblia lo dice el apóstol Santiago, que es como nube que ahorita está, desaparece y mañana ya se esfumó todo, ¿verdad? Pero yo creo que cuando Dios nos dio la vida en el vientre de nuestra madre, es porque estábamos en el corazón de Dios, es porque cada uno de nosotros, Dios pensó en cada uno de nosotros para poder hacer algo. Entonces nosotros tenemos que estar bien enfocados, qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas, para después de nuestra salvación, como alguien se preguntó, y después de esto, ¿qué sigue? Porque yo testifico que estoy bien convencido que he encontrado yo cuál es el propósito de mi vida, y les testifico porque yo veo que Dios a mí me trajo de la mera sierra, me trae de la Sierra Madre Occidental, ¿verdad? Y me trae acá a la Ciudad de México, y a la edad de los 19 años, pues me nos encontramos, Jesucristo y yo. Él entra a mi vida, y yo trabajaba, tenía mi trabajo, fotógrafo de artes gráficas, pero el Señor le plació llamarme al ministerio de tiempo completo. Cuando el Señor me salva, por esto quiero decir que Él vino y trajo a mi vida un cambio de pensamiento, un cambio de modo de vivir, ¿verdad? Y ese es parte del propósito en el cual el Señor me ha tomado. Y para esto yo quiero decirles que nosotros a veces como cristianos como que somos tentados a quedarnos en un stand-back ahí, ¿verdad? Pero quiero decirle que el que se queda quieto va retrocediendo. Nosotros somos personas que tenemos que ir hacia adelante, innovadores, y ser inspiradores para otros, porque así nos marca la palabra de Dios, que podemos ser de bendición a otros. Y
a veces uno confunde mucho la palabra. Bueno, a mí me sucedió lo que es objetivo, lo que es un meta, un sueño, visión o propósito. Quiero dar una pequeña definición de estas palabras. Por ejemplo, la palabra objetivo es una palabra compuesta en latín, objetum, que significa lanzado hacia alguna dirección. Meta es a lo que yo quiero llegar. El sueño, pues es parte de algo que tú quieres lograr, ¿verdad? Son cosas que tú quieres, que tienes que hacer en cierto tiempo. Bueno, tú te trazas y lo ves, pero propósito en sí es una determinación firme, ¿verdad?, de que tú tienes que hacer algo. Visión, por lo que permite ver algo puntual, a lo que tú quieres entonces llegar. Pero vemos cómo son varios puntos muy diferentes, y hoy nos vamos a estar enfocando lo que es el propósito y también cómo conseguirlo. Leo que a veces uno se queda ahí, y yo lo quiero llevar a la carta de Pedro, la segunda carta de Pedro. Dice la palabra de Dios así en el capítulo 1, versículo 5: ustedes también, poniendo toda diligencia, a esto mismo añadid vuestra fe virtud. ¿Por qué dice que a vuestra fe virtud? Porque en sí, cuando nosotros nos entregamos a Cristo, pues damos un paso en fe. Es como yo le comparto a los líderes: cuando una persona recibe a Jesucristo, hay que explicarle bien qué es nacer de nuevo, porque eso ni Nicodemo lo comprendía, que era un principal entre los judíos, como dice la Biblia, que ese vino a Jesús de noche y le dijo: Señor, sabemos que has venido de Dios como maestro, que nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Y el Señor Jesús le dice: te digo la verdad, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Sí? Y Nicodemo dice: ¿cómo puede ser esto? O sea, ni él lo comprendió. Entonces nosotros tenemos que compartirle a las personas, explicarle, como dicen por ahí, como con manzanitas, ¿verdad?, lo que es recibir a Jesucristo, lo que es nacer de nuevo. Porque es un paso en fe que uno está dando a una vida nueva, a un nuevo cambio de pensamiento, una nueva vida. Entonces dice: a la fe añádele virtud, a la virtud añádele conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Sí, dice la palabra de Dios que porque si tienes estas cosas y abundan en vosotros, no os dejarán estar de ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Entonces nosotros tenemos que ver de dónde vamos a desprender al cambio que Cristo viene a hacer a nuestras vidas. Por eso la gente natural no comprende qué es lo que pasó. A veces somos testigos de que nos dicen: bueno, ¿y qué es lo que te pasó? ¿Cómo le hiciste? ¿Verdad? Bueno, si es que das un testimonio, si doy un testimonio que edifica a los oyentes, como dice la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que ver que somos impulsados. Ahí dice que es para dar buen fruto, ¿sí? Para no estar de ociosos, no estar de flojos, sino que ahí vemos el propósito. Y la palabra de Dios dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación. Ahí está. Vuestra vocación, vuestro propósito y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Bien, entonces nosotros vemos cómo Dios nos ha llamado, nos ha dado esa vocación, pero uno tiene que estar firme, sin fluctuar. ¿Por qué? Porque sabemos que es muy triste el poder ver que pues no sabemos si tenemos ese propósito. Yo tengo que descubrirlo. Y en la palabra de Dios aparecen ciertos cuadros donde vemos que hay personas que Dios las usó, vamos a usar esa palabra, con el propósito que ellos estaban ya destinados. Por ejemplo, un Moisés. Dios se tenía que valer de un hombre para poder hablar al pueblo, como lo dice la palabra de Deuteronomio. En el hebreo la palabra Deuteronomio es Devarim,
que significa Dios habló estas palabras por medio de su siervo Moisés a los hebreos. Devarim, davar, palabra, devarim, palabras. Entonces vemos cómo Moisés cumplió el propósito. ¿Cuál fue el propósito? Bueno, Dios le da el decálogo en el monte Horeb, le da la ley. ¿Para qué? Para que se las haga extender al pueblo, y le dice, estas palabras se las dirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. A mí eso me hace pensar bastante, porque hace rato platicaba en la oficina con un colaborador, y al ver que ya durmió un hermano, uno de los ancianos de los centros de fe, yo le digo, las generaciones se están yendo. Se oía lejos decir, cuando los hermanos mayores ya empiecen a faltar, ¿qué vamos a hacer? La nueva generación. Entonces, nosotros vemos que debemos de reconocer que hay un propósito en la vida de cada uno de nosotros, como organismo, como familia, pero más que nada como algo personal. Porque vemos cómo la palabra nos motiva que nosotros tenemos que enseñarles a nuestros hijos a obedecer, a servir, ¿sí? A servir. Entonces, creemos que Dios tiene un plan. Una vez me preguntó un hermano y me dice, ¿cuál es tu propósito? ¿Tú por qué naciste? Y yo entre broma y broma le dije, bueno, yo creo que yo nací por 3 cosas. Número 1, para obedecer. Número 2, para servir. Y número 3, para regañar a 2, 3. ¿Verdad? Pero no es tanto regañar, sino en sí es una motivación a que nosotros debemos de seguir adelante. Así es que existen vidas, sí, existen vidas sin propósito. Pregúntate tú en tu vida hoy, en esta mañana, ¿cuál es tu propósito? ¿Sí? Entonces tú debes de descubrir tu propósito, aplícalo, testifícalo, defínelo, y me atrevo a decir, da tu vida por tu propósito. ¿Sí? Entonces el propósito es algo que tú estés firme, por lo cual tú tienes que hacer ese algo, ¿sí? Esa actividad. Visité a un joven a su casa y pues ahí estaba platicando con él, y yo le decía, cuando iniciaba este año, ¿qué planes tienes? ¿Para qué metas tienes? ¿O cuál es tu propósito en este tiempo de este año? Y él me dice, nada, todavía ni terminaba yo de hablar, ¿verdad? Cuando me dice, nada, y así se da la media vuelta. Y dije, bueno, ¿para qué sigo hablando? Pero cuando uno nace, creo yo que nace uno para algo. Para algo veniste a este mundo. Lo más triste en la vida no es tanto el no saber, sino el no tener una ilusión, el no tener un propósito en la vida, no tener planes. La palabra de Dios dice que en Jeremías que Él tiene pensamientos de bien. Hay otra versión que dice que tiene planes para nosotros. Y yo quiero llevarlos acá a una cita bíblica en el libro de los Jueces. En el libro de los Jueces vemos que es un libro como que se distingue porque el pueblo de Israel, Dios le levantó 16 jueces: Otoniel, Ahod, Samgar, Débora, Barak, Tolá, Jair, Jefté, Ibsán, Abdón, Elón, Sansón, Samuel, Elí. Bueno, por mencionar algunos. Pero cuando uno ve el libro de los Jueces, como que uno empieza a ver y dice, bueno, pues es que cada quien hacía lo que le parecía. En sí así termina este libro de los Jueces, que cada quien hacía lo que bien le parecía. Pero quiero decirte aquí en el capítulo número 5 del libro de los Jueces, capítulo número 5, versículo número 15, a mí me llamó mucho la atención, ahora que estaba leyendo. Dice así, versículo número 15, habla del canto, ¿verdad?, de Débora y de Barak. Dice, caudillos también de Isaacar fueron con Débora. Y como Barak, también Isaacar se precipitó a pie en el valle, entre las familias de Rubén, hubo grandes resoluciones. ¿Sí? Ahí esa palabra clave, resoluciones de corazón. Versículo 16. ¿Por qué te quedaste entre los rediles
para oír los balidos de los rebaños? Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón. Esto fue lo que a mí me llama la atención, porque cuando usted comienza a leer el capítulo 5, sabemos que este es un cántico, ¿verdad? Pero yo aquí me atrevo a creer que cuando Dios se mueve, suceden cosas maravillosas, como lo vemos aquí en el versículo 4, cuando saliste de Seir, oh Señor, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos destilaron y las nubes gotearon. Y vemos cómo suceden cosas grandes cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar. Esto no quiere decir que todo se lo vamos a dejar a Dios, como estuve en un grupo familiar y decía el hermano, bueno, pero vamos a orar para que Dios lo haga. Y, hermano, tranquilo, le digo, esto no, esto lo va a hacer usted. A veces tenemos que usar el sentido común, porque le digo, todo se lo dejamos a Dios. Nosotros tenemos que hacer las cosas, pero tomando en cuenta a Dios. Y cuando nosotros tomamos en cuenta a Dios, vemos que Él nos revela los propósitos que nosotros tenemos que hacer en la vida, para qué tú fuiste creado. Y aquí donde dice la Biblia, entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones, está hablando de que había cierta capacidad para resolver. Viene de la palabra hebrea que es kenegdo, que viene siendo capaz de poder resolver problemas. Entonces Dios te dota de ese poder. Dios te dota de ese don, de ese regalo. Dice, hubo grandes resoluciones, o sea, te da la capacidad para que cuando tú intentes buscar ese propósito, ahorita lo vamos a ver más abajo, ¿sí? Dios te dota de ello, te lleva a otra dimensión. Entonces, primeramente tú te tienes que preguntar cuál es tu propósito. Pregúntate, ¿a dónde vas? ¿Qué futuro te espera? Un colaborador le dice a mi esposa, yo, hermana, ya la verdad ya me cansé, dice, yo ya mejor ya me voy. Mi esposa le dice, ¿cómo que ya te cansaste? Si no has ni comenzado, ¿verdad? Más bien es cuando la persona está cruzando por un valle de frustración, de desilusión, si ha sido desilusionada la persona, pero todo tiene un riesgo. Tenemos que ir hacia adelante, tenemos que empujar para llegar al propósito que Dios nos ha llamado. Versículo 16. ¿Por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños? ¿Sí? A mí esa frase, lo voy a aplicar así. ¿Por qué te quedaste silbando en la loma, no? ¿Por qué te quedaste silbando en la loma? Ahora sí, como dijo un hermano, no, hermano, yo creo que yo ya me voy a morir. Le digo, pues, ¿cómo que ya se va a morir, hermano? Tanto trabajo que tenemos en la iglesia, y usted ya con ese pensamiento que ya se va. No, vamos a orar para que Dios lo levante y se ponga a trabajar. Así es como debemos de pensar. Ahora sí también dice, bueno, ¿y por qué no se ha ido? Hay una hermana que tiene 83 años y me dice, hermano, ¿y por qué no me he ido todavía? Mire, ya se fueron todos mis hermanos, se están yendo los sobrinos y yo aquí todavía estoy. Yo le comparto y le digo a la hermana, sencillamente es porque Dios todavía no termina el propósito de su vida. Todavía usted tiene mucho que dar. Dice, sí, hermano, porque ahora que estamos aquí, así con esta encierro, pues hay personas que me hablan y yo les hablo de Cristo. Y hay personas que se han entregado a Cristo, ya ve. O como un pastor, un amigo mío que estuvo internado, él no sabe, él estuvo 23 días en el hospital. Ya sus pulmones no le funcionaban, 23 días, oyen decir fácil. Pero dice que en lo que estaba ahí, él les testificaba a las personas, les hablaba de Cristo. A sus alrededores hubo mucha gente que se fue, pero no se fue como estaban. Gracias a Dios pudieron entregar su vida a Cristo, porque dice que le gritaban, pastor, yo no me quiero ir al infierno. Entonces el pastor le decía, pues arrepiéntete, acepta a Jesús como tu Señor y tu Salvador. ¿Ve cómo hay muchas cosas que hacer? Entonces, no te quedes silbando en la loma, no te quedes ahí oyendo los balidos de los rebaños, ¿sí? El balido de las ovejas, porque hay veces que, bueno, no son pedradas, pero
ahí le va una, pues si lo toma así. Pero hay personas que nada más vienen a la iglesia y llegan ahí, se sientan y oyen nomás el balido de las ovejas. Ahí se aplica esta palabra. Pero no tienen ese compromiso. No participan en la obra de Dios, mucho menos tienen el compromiso. Y por eso carece la iglesia a nivel universal. ¿Sí? No se involucran al trabajo. Pero mire, aquí hay algo importante donde dice en el versículo 16, abajo, ¿sí? Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos de corazón. Eso está bueno. Hubo grandes propósitos. Hubo grandes propósitos. Hubo grandes personas con compromiso. Hubo grandes personas que fueron afectadas, hablando en el buen sentido de la palabra. Hubo esas personas que pudieron decir sí, porque sabemos que el cántico es como una historia de lo que está diciendo aquí Débora. Ahí viene la palabra Dabar, Débora, Devarim, profeta que anuncia. Y vemos que sí hay un propósito en la vida de cada uno de nosotros. Entonces nosotros tenemos que buscar. El propósito nace dentro de uno, una inconformidad de no quedarse atrás. ¿Sí? Eso es propósito. Nace de adentro, de una inconformidad, no estar quieto, no estar satisfecho. No, yo estoy conforme. Había una persona que decía, yo con 20 personas que vengan a la iglesia y den sus diezmos, yo con eso ya la hice. No, yo dije, ese es su modo de pensar. Pero no debes de estar, no te debes de quedar atrás, ¿sí? Sino que tú tienes que buscar para emprender. Pero no estamos hablando tanto del dinero o hacerte una persona famosa, no. Tú tienes que buscar ese propósito. Yo te motivo a que tú puedas buscar ese trabajo, porque dentro de la vida que Dios nos permite tener, pues hay ciertas cosas por las cuales nosotros cruzamos, lo que es pues una carrera, una profesión, el matrimonio, una casa, ¿sí? Pero en sí, uno tiene que trabajar. Le hablo a los jóvenes aquí. Hay que trabajar. Eso es lo que distingue a un verdadero hombre. El trabajar, el trabajo. Yo les digo a mis hijos, les hablo a ustedes como varones, porque ustedes van a ser proveedores. Ustedes tienen que trabajar. Así es que si te llega una oportunidad de trabajo, no la rechaces. No la rechaces. ¿Por qué? Porque sencillamente tenemos que trabajar. Entonces tenemos que, al buscar el propósito, vamos a pasar por esa transición de trabajar, de esforzarnos, ¿sí? De esforzarnos ¿por cuál? ¿Por qué nos tenemos que esforzar? Por aquello que te atrae, por aquello que tú te sientes atractivo, que te sientes apasionado. Disfrútalo, ¿sí? Porque como dicen por ahí, la oportunidad puede estar nada más una sola vez. Entonces, toma tiempo para que tú puedas buscar ese propósito. Sí, hay que mirar bien, como dice la palabra de Dios en Efesios capítulo número 5, versículo 14, 15 y 16. Despiértate tú que duermes entre los muertos y Cristo te alumbrará. Mirad bien cómo andéis, no como necios, sino como sabios, redimiendo bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces tenemos que enfocarnos, no tenemos que desviarnos, no, sino que tenemos que estar bien enfocados, tenemos que dedicar, tenemos que permanecer en ese proceso, en ese propósito por lo cual creemos que lo estamos identificando. Tenemos que persistir, porque vemos que propósito es algo o aquello por lo cual tú tienes que luchar. Entonces vemos que es muy importante el poder dar nuestra vida, como decíamos, por ese propósito. Y punto número último, el propósito principal, creo yo, hablando ya como cristianos, ¿sí? Creo yo que
que tenemos que ver, por lo cual Dios nos ha estado llamando. Y volviendo a la carta de Pedro, pero en su primera carta, dice la palabra de Dios, capítulo 2, versículo número 1 y 2. Desechad pues toda malicia, 2:1, todo engaño, hipocresía, envidia y todas detracciones. ¿Sí? Cuando habla de las detracciones, mira cómo viene Dios y cambia tu modo de pensar, tu modo de vivir. O sea, dice que debemos de desechar todo eso. Cuando hablas de las detracciones, está hablando de las murmuraciones, de difamar a una persona, de calumniarla. Entonces, cuando uno viene a Cristo, ¿sí? Por eso hablamos del propósito principal como cristianos, nosotros tenemos que ver cuál es la atención que nosotros tenemos que dar. Ya nací, di mi paso en fe. Ahora dice el versículo número 2 del capítulo número 2 de la primera carta de Pedro. Desead la leche. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcáis para salvación. Para que por medio de ella crezcamos, es decir, que nos podamos estar desarrollando. Entonces, ¿cómo vamos a estar con ese propósito principal? Pues tiene que haber un interés en la lectura, porque la palabra de Dios te trae una visión, ¿verdad? Que te lleva más allá de donde tus ojos pueden mirar. Entonces te hace que te encuentres la palabra de Dios. Cuando tú la empiezas a leer, entonces tienes que tener el interés por la lectura de la palabra de Dios. ¿Sí? Yo a veces le digo a las personas, y usted lee la palabra, y dice, ay, es que no me gusta leer, no me gusta leer mucho. Dice, bueno, es que debe de haber ese hábito, porque la palabra de Dios da vida. Y aquí en primera carta a Timoteo 4:13, dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿Verdad? Qué bonito dice, entre tanto que voy. Pablo le habla a Timoteo en su primera carta, en tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación, es decir, motiva a través de la enseñanza. Y es interesante que en la misma cita, pero en su segunda carta, Pablo le dice a Timoteo, versículo 13, 4:13, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo. Y dice, y los libros, mayormente los pergaminos. O sea que es bueno ocuparse en la ley de Dios. Como dice el Salmo número 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor, sino que en la ley del Señor, sino que en la ley del Señor, ahí está su delicia, ahí está su propósito. Medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Vemos entonces la importancia de que nosotros estemos ocupándonos en la lectura de la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces pregúntate si tú te sientes bien, te sientes a gusto. Mira, quiero decirte que hay personas que después de 20 años de vida, o aún otros de 30, 40, 50, me he encontrado con ellos y ellos me dicen, es que no le he encontrado sentido a la vida. Otros quieren suicidarse porque no han encontrado el propósito. Pero tú te tienes que esforzar. Ocúpate en la lectura, ocúpate en la palabra de Dios. Bienaventurados, dice la palabra de Dios. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces, ¿cómo es que tú eres misericordioso? Porque tú al leerlo lo encontraste, entonces hay que emprenderlo. Por eso dice la Biblia en 4:39 de Deuteronomio, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que hay un solo Dios,
arriba en la tierra, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro, ¿sí? No hay otro. Entonces, nosotros tenemos que enfocarnos en la palabra, tenemos que anhelar. Hay personas, acabo de platicar con una persona la semana pasada, y ella me dice, mire, no sé, quiero platicar con usted porque, mire, yo tengo mi departamento, tengo un buen trabajo, ya estoy poniendo mi empresa, tengo un buen trabajo, dice, pero pues, he estado viviendo una vida desenfrenada. Bueno, le digo, pero te falta lo más importante, recibir a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador en tu vida, para que Él cambie tu modo de pensar, ¿sí? Que no seamos de corazón pusilánime. Por eso a las personas que las llevaban a la guerra se motivaba, que decían, a los que sean de corazón pusilánime, regrésenlos, no vaya a ser que desanime a otros. Cuando hablamos de pusilánime, se habla de una persona que es pequeño en el espíritu, que es pequeño en el modo de pensar, que es pequeño, que le falta ese carácter, ese ánimo, ese valor. Por eso vemos cómo dice la Biblia que Moisés, cuando ya iba a irse de aquí, de esta tierra, Dios le dijo, pon la mano sobre los principales, sobre los caudillos, sobre los líderes, pon las manos sobre ellos, para que el espíritu que está en ti pase a ellos. Es decir, esa visión, gloria a Dios. Entonces, pregúntate tú, ¿cuál es tu propósito? ¿A qué es a lo que tú has venido? ¿Sí? ¿Por qué naciste? Naciste por algo. Hacer tesoros, no en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, dice la Biblia, sino hacer tesoros en el cielo. ¿Sí? Porque por eso el Señor Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Claro, no quiere decir que no vamos a trabajar y que no vamos a hacer el taco, sí, pero hay algo, por eso le digo, el propósito principal. Usted, hermano, como cristiano, y vuelvo a subrayar, no sé si se los había dicho la vez pasada, pero aquí se los voy a decir. Si cada uno de ustedes que se congrega en esta iglesia o en cualquier iglesia, que si Dios permite regresar a los edificios, que tú regreses a las reuniones, pero no solo, regresa con una, con dos, con tres personas que Dios te ha dado, con una familia que Dios te ha dado, es decir, en otras palabras te lo estoy diciendo, con fruto, porque ese es el propósito por el cual el Señor te creó a ti y me creó a mí, ¿sí? Te creó a ti y me creó a mí. Para terminar, quiero ir al libro de los Hechos. Me estoy acordando ahorita de una cita, cuando en el libro de los Hechos, capítulo número 11, el libro de los Hechos, capítulo número 11, con esta porción bíblica parece que voy a terminar. Dice así la Biblia, ahora bien, versículo 19, 11-19 del libro de los Hechos. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Yo cuando estaba leyendo esta porción, lo pude comprender así. Habían sido esparcidos por causa de la persecución por el motivo de Esteban. Bueno, quiero decirle, iglesia amada, amada de Dios, que usted y yo estamos viviendo ya una persecución. No es una gran persecución, no es una gran tribulación, pero sí es una persecución. Porque al impedir, al presionar, se convierte en una persecución. Y nos han presionado.
Nos han presionado al posponer, o como le quieran llamar. Los edificios están cerrados. Muchos están siendo distraídos por el mundo, ¿sí? Por causa de, aquí fue por causa de Esteban, el primer mártir. Pero ¿por causa de qué? Puede ponerle el nombre que usted guste. Ahorita es por esto que se anda oyendo, y después de esto vienen otras cosas, y así. Pero son golpes a la iglesia. Son golpes a la iglesia, pero la iglesia no se puede detener. Versículo 20, pero había entre los del centro de fe, ¿verdad? Había entre los, dice, había entre ellos unos varones de Chipre, de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Es decir, era el propósito. Eran personas con dirección. Versículo 21, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Versículo 23, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que ¿con qué? A que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Tremendo. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Eso es. Ese es nuestro propósito. Ese es el principal propósito. Éramos esclavos del mundo, ahora somos esclavos, pero de la justicia de Dios. Con propósito, con dirección, aleluya, con permanencia, con firmeza, con fidelidad al Señor. Aleluya, y que el Señor sea que nos ayude, amados hermanos, a cumplir ese propósito en nuestra vida. Yo quisiera orar en esta ya tarde, gloria a Dios. Vamos a orar para que Dios sea quien nos ayude a cumplir ese propósito, que cuando el Señor nos llame no lleguemos con las manos vacías, sino que podamos decirle: Señor, hice lo que tú me mandaste. Servir a mi prójimo, porque el que sirve al prójimo sirve a Dios, porque yo quiero escuchar esas palabras: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Padre, yo te doy gracias en esta tarde por la vida de cada uno de los hermanos y amigos, personas que nos están escuchando por medio de esta transmisión. Dios, que tú seas quien nos ayudes a poder encontrar el propósito y poderlo definir y poderlo aplicar y dar nuestra vida por ese propósito, Señor. Algo por qué hacer aquí en la vida, y es que tú nos escogiste, como dice tu palabra. Tú no me elegiste a mí, sino que yo te elegí a ti, para que vayas y lleves mucho fruto y que ese fruto pueda permanecer. Aleluya, Señor, te damos gracias. Como dice la Biblia en el Salmo, Jehová cumplirá, el Señor cumplirá su propósito en mí, porque su misericordia es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Y te doy gracias, Señor, porque algo por lo cual nosotros tenemos que vivir, Señor, sabemos que nuestra vida será mejor. No podemos decir fácil, pero sí podemos decir que estará garantizada esa vida que tú has prometido para con nosotros. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús, y que tú, por medio de tu Espíritu Santo, estés revelando la vida a cada uno de los que te han recibido como Señor y Salvador, que puedan dar de gracia lo que recibieron de gracia, que no sean ociosos, como dice tu palabra, sino que puedan tener fruto. Gracias, Padre, por las almas que tú nos estás dando. Bendito sea tu santo nombre, Señor, porque sabemos que la sangre de nuestro Señor Jesucristo tiene poder para seguir salvando personas. Los bendigo y los cubro con tu preciosa sangre en Cristo Jesús. Amén y amén.
Bien, amados, pues que Dios les bendiga y estamos en contacto por la transmisión o también en nuestras plataformas, o llame al 5822-1988, estamos para servirles. Y recuerde, si usted no está dentro de la visión, llame para darles más indicaciones, y que Dios le bendiga. Hasta la próxima. Gracias por tu generosidad a través de tus ofrendas y diezmos. Recuerda que tenemos 2 maneras en la cual puedes hacerlo. Número 1, transferencia bancaria, a nombre de Centro de Fe, Esperanza y Amor AR. Clave interbancaria 01 21 80 00 19 28 12 95 98. Banco BBVA Bancomer. Número 2, en nuestras instalaciones. Recuerda que estamos para servirte. Si requieres atención personalizada, llama al teléfono 58 22 19 88.